Hola, yo soy Brisa Salazar del grupo B03 y les voy a hablar sobre 5 podcasts muy interesantes. Empecemos con el organismo social de Matelar. Aquí es donde inicia el caldo de cultivo al progreso, o sea, es decir, que la evolución empieza a entrar en los humanos y empezamos a progresar, hacia avanzar, hacia adelante, obviamente siempre positivamente. En el siglo XIX la comunicación empieza a contribuirse para ayudar a las fábricas por medio del flujo de capital, etc. Y los medios de comunicación y la dicción del trabajo se gestan en vías marítimas, terrestres, en trenes, etc. La Revolución Francesa de 1789. Esta libera flujos con medidas como el sistema métrico decimal, la apresurar el conocimiento, la medida de peso y distancia. Y aquí es donde se expande más la comunicación para muchas personas que antes no tenían la posibilidad de comunicarse por ciertos medios. La Escuela Económica Inglesa de John Stuart Mill. Aquí habla sobre el modelo cibernética de flujos materiales, o sea, el ir y venir, como puede ser el dinero. El concepto de red es muy importante aquí. Clon Henry de Saint-Simon renueva la lectura de lo social y requiere hacer una ciencia de organización social y que pase en el gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Herbert Spencer hace avanzar a la reflexión sobre la comunicación en un sistema orgánico y Charles Darwin en su libro es un parteaguas en la historia universal. O sea, podemos entender que la historia es un componente de dos, que es el distribuidor y el regulador, y es por eso que la comunicación es muy importante en este siglo. Segundo tema, historia como desarrollo. Aquí debemos comprender que la sociología e historia para entender los modelos de comunicación. Para empezar está Augusto Comte, que ya hemos hablado antes de él. Él es el padre del positivismo y nos da la idea de como si el ser humano evoluciona siempre y afirmaba que siempre era hacia adelante, o sea, como que el ser humano no retrocedía y siempre iba en constante avanzamiento, por así decirlo. Esta idea se retoma en el darwinismo social y va a transformar el orden de la evolución. Hay pueblos en donde se podría aplicar esta teoría, como lo es en Inglaterra, en donde los grupos están más evolucionados. Y podemos entender que a finales del siglo XIX el modelo de biologización de lo social se transformó en una idea general para caracterizar los modelos de comunicación. Tercer tema, la Escuela de Chicago. Aquí Armand Matelar nos explica el nacimiento de comunicación de masas. El individuo se sentirá parte de todo y ligado por ciertos contactos como puede ser el sueldo, pertenecer a una ciudad, los impuestos, etc. Gabriel Tarde dice que las sociedades entran a una era en donde los públicos forman parte de uno o varios públicos a la vez, o sea, pueden ser variado. La comunicación de los Estados Unidos está vinculada al proceso de las ciencias sociales y los íconos de esta comunicación pertenecían a esta escuela, en donde este campo era un laboratorio social y la ciudad era como un lugar de movilidad. Aquí eran puros teóricos que tomaban un experimento social en Chicago y todo esto sucedía en 1915 y 1935, como la movilidad, la inmigración, integración de los inmigrantes, etc. Esta escuela de Chicago era una comunidad de una población organizada con un territorio en donde vivían en todos como en una interdependencia, o sea que se necesitaban unos a otros los miembros de esta iglesia. Bueno, cuarto tema, sociología funcionalista. Aquí la investigación de la comunicación masiva en 1927 utiliza la experiencia masiva de la guerra y habla de cómo los medios de difusión aparecen con instrumentos indispensables y la propaganda constituye el medio de suscitar la adicción de las masas, o sea, en pocas palabras, como que jalar a las personas hacia ellos. Y que la economía y corrupción son conceptos que también se gestan en los medios de comunicación, o sea, como que también se habla de ellos. La individualidad de cada persona se pierde y los medios ganan. Después de la Segunda Guerra Mundial sucede la Segunda, y aquí los medios empiezan a ser más poderosos y por medio de la propaganda se ilustra el horizonte mental de esta época que estaba sucediendo en ese momento. La investigación de la comunicación estaba teniendo mucha influencia sobre la comunicación de masas y Laswell, que es una persona muy conocida, hace una observación de cómo la propaganda es importante para la Unión Soviética y que la sociología funcionalista de los medios de comunicación gesta la idea
de la ciencia de la comunicación y hace preguntas que nosotros ya conocemos, como puede ser quién dice qué, hacia qué canal, etc. Además, Laswell dota un marco conceptual de la sociología funcionalista como en análisis de control, análisis de contenido y muchos tipos de análisis. Asimismo, él también nos dice que el proceso que conocemos de comunicación cumple 3 funciones. El primero es vigilar el entorno. El segundo es poner en relación los componentes de la sociedad y producir una respuesta del entorno y la transmisión de la herencia social. Quinto tema, inicio de la publicidad. Aquí Lazarsfeld, que también es muy conocido, es por eso que Lazarsfeld es conocido por el inicio de lo que sería la publicidad de masas. También nos habla sobre el grupo primario, que es el flujo de conjunción de un proceso de 2 etapas donde la función de líderes resulta decisiva. Aquí podemos entender que, por ejemplo, algún influencer que ahorita pues está de moda o algo así, mucha gente lo sigue, y cuando él vende un producto, automáticamente todas las personas van a querer comprarlo, adquirirlo, etc., porque pues lo está vendiendo tal influencer que es muy conocido y todo el mundo lo sigue. Entonces eso es lo que provoca. Esto genera la adopción de nuevos productos, y es por eso que la persona que tenga esta moralidad frente a los medios de comunicación como líder de opinión para la compra es muy importante para que las demás personas pues sigan esta tendencia. También nos habla sobre el modelo de AIDA, que son 4 momentos. El primero, la A, es captar la atención, la I es suscitar el interés, la D es estimular el deseo y pasar a la acción, y AIDA viene siendo la acción y compra, que viene siendo pues como les digo AIDA. Y otro concepto que también se toca es el concepto de que habló el Tomayo, que es la decisión de grupo, que se hablaba sobre 1937 a 1932 y se gesta en lo que es la psicología organizacional. Y pues bueno, eso sería todo de los 5 podcasts, que son muy interesantes, y pues gracias por su atención.